Un desconocido que se parecía a mí me ofreció una fortuna, y desapareció después de que hiciera su trabajo sucio. Creí que era una coincidencia inquietante, un reflejo inesperado en la noche. Pero aquel hombre no era mi doble, era la puerta a una vida que nunca conocí, a un peligro que llevó mi nombre antes que yo, y a una verdad capaz de voltearlo todo. Nadie imagina que su cara puede ser su destino, hasta que aparece otra igual. Había dejado de creer que los días podían ser más luminosos que las noches. Porque durante el día, el mundo le recordaba todo lo que había perdido, el cuarto que ya no podía pagar, el trabajo que se le escapó entre facturas médicas, y los sueños que se marchitaron bajo el peso de deudas que parecían multiplicarse mientras él intentaba respirar. Pero en la noche, la ciudad era más amable. La oscuridad suavizaba los bordes. Los ruidos se mezclaban en un murmullo constante, como un mar lejano. Y Armand Reyes, 32 años, taxista por necesidad más que por vocación, encontraba un rincón donde el silencio era un refugio y no un recordatorio de lo que no tenía. Dormía en la parte trasera de su propio taxi. Un sedán viejo, con un asiento que ya conocía la forma de su espalda y que, aún así, siempre lo recibía sin protestar. Su vida cabía en una mochila desgastada, una camiseta extra, un pantalón, un rastrillo que arrancaba más piel que barba, y una foto de su madre antes de que la enfermedad se la llevara en silencio. La foto siempre boca abajo, no por olvido. Por culpa. Aquella noche llovía. Una lluvia pesada, casi tropical, aunque fuera pleno invierno en Madrid. El agua descendía como si alguien allá arriba exprimiera una nube cansada. Armand cerró los ojos, respiró el olor a humedad y motor, y dejó que el sueño empezara a arrastrarlo. El hambre lo pinchaba desde horas antes. Pero el hambre era un viejo conocido. Uno con el que había aprendido a convivir en silencio. Tal vez mañana, murmuró, quizás pasado. No sabía a quién se lo decía. A la 1:14 de la madrugada, la puerta trasera del taxi se abrió. Armand dio un salto, el corazón golpeándole las costillas. Esperaba a un borracho. O a alguien que gritara direcciones sin sentido. O quizá a un cliente que quisiera hablar demasiado sobre cosas que no importaban. Pero lo que vio, lo dejó sin aire. El hombre que entró se parecía a él. No un poco, no quizá parientes lejanos. No. Era como mirarse en un espejo que había vivido otra vida. La misma ceja arqueada. La misma mandíbula. La misma cicatriz fina sobre la ceja derecha, una que Armand se hizo de niño al caerse de una bicicleta. El desconocido llevaba ropa elegante. Un abrigo oscuro, guantes. Y en sus ojos había una calma que no pertenecía a la noche, ni a un simple pasajero. Armand traigo saliva. ¿A dónde lo llevo?, preguntó, intentando sonar normal. El hombre lo observó a través del retrovisor. Ese reflejo, duplicado entre cristales y sombras, hizo que a Armand se le helara la sangre. Conduzca, dijo el desconocido. A cualquier parte, por ahora. Armand asintió, encendió el motor y se deslizó por la avenida mojada, mientras la ciudad parecía apagarse de a pocos. Un minuto de silencio pasó entre ellos. Un minuto demasiado largo. ¿Siempre duerme en su coche, Armand?, preguntó el desconocido suavemente. Armand sintió un latigazo. ¿Qué? ¿Cómo sabe mi nombre? El hombre sonrió apenas. No es tan difícil saber cosas. Especialmente sobre quienes nadie mira. Armand apretó el volante. Se equivoca de persona, dijo. Sí. El desconocido inclinó la cabeza, casi divertido. Y también me equivoco de cara. El taxi se desvió ligeramente. Armand recuperó el control. ¿Quiere decirme de una vez a dónde va? El hombre señaló hacia la Castellana, donde los edificios parecían espejos mojados. A un hotel, dijo. Pero antes quiero preguntarle algo. Armand lo miró por el espejo. Ese doble. Ese reflejo. Aquella presencia que hacía que todo lo conocido se sintiera extraño. Die game, murmuró. ¿Cuánto dinero necesita un hombre como usted?, dijo el desconocido con la voz tan tranquila como un secreto. Para empezar de nuevo. Armand sintió que algo se rompía dentro de él. No soy filósofo, respondió. Claro que lo es, dijo el hombre. Los que viven al borde siempre lo son. Aunque no lo admitan. Armand respiró hondo. ¿Qué quiere? El hombre sacó un sobre negro. Lo puso en el asiento. Un trabajo. Legal. No. El desconocido sonrió apenas. Tampoco mortal. Si hace lo que le digo. Armand miró el sobre. Podía sentir el peso del dinero sin abrirlo. Las posibilidades. Los riesgos. ¿Por qué yo? El extraño apoyó un dedo sobre el retrovisor, alineando sus miradas. Porque tú, dijo,
usando por primera vez el tú de la intimidad. Te pareces exactamente a mí. Arman no sabía si sentía miedo o destino. ¿Confías en un hombre que lleva tu cara?, preguntó el desconocido. Y en ese instante, bajo la lluvia, bajo el parpadeo de los semáforos, bajo el eco de una vida que no había elegido, Arman sintió como su mundo empezaba a inclinarse hacia un borde del que no podría volver. La noche aún no había mostrado su verdadera intención. Pero ya había elegido a sus protagonistas. La lluvia seguía cayendo como si alguien estuviera exprimiendo el cielo con ambas manos. Madrid, a esa hora, parecía una ciudad suspendida, pocas luces, pocos coches, y un silencio que no pertenecía a una capital, sino a un sueño extraño en el que todo podía suceder. Arman condujo sin hablar. El desconocido, su reflejo vivo, no decía palabra tampoco. Pero el silencio entre ellos no era vacío. Era tenso. Tenso. Como si cada respiración marcara el compás de una decisión que aún no se había tomado, pero que ya pedía su precio. Gire a la izquierda, dijo el hombre finalmente. Arman obedeció, aunque la orden lo atravesó como un escalofrío. Sentía que ya no era él quien conducía, sino la voluntad de aquel extraño. Y sin embargo, no apartaba la vista del sobrenegro que reposaba en el asiento del copiloto, pesado como una promesa peligrosa. ¿Puedo saber su nombre?, preguntó Arman, con el intento de recuperar algo de control. El desconocido no respondió enseguida. No todavía, dijo, pero tú puedes darme el tuyo. Arman apretó el volante. Arman. El hombre asintió, como si ese nombre ya formara parte de una historia que él conocía desde antes. Pasaron por la Gran Vía, donde las marquesinas mojadas parecían respirar luces líquidas. Un autobús nocturno pasó lentamente junto a ellos, y por un momento Arman pudo verse reflejado, él, y detrás, su doble. Dos sombras idénticas en un vidrio empañado. ¿Por qué se parece a mí?, pensó Arman, pero no se atrevió a preguntarlo todavía. La ciudad pareció detenerse cuando el hombre señaló un edificio imponente a lo lejos. El asterisco Hotel Palacio de Oriente, uno de esos hoteles donde la gente normal solo entra por equivocación. Mármol, luz cálida, porteros con guantes blancos. Un templo para los que tenían demasiado dinero o demasiado que ocultar. Arman ralentizó el taxi. ¿Tiene una reserva allí? Sí. Esa simple palabra pesó en el aire. Arman Dudo. ¿Y qué quiere que haga yo? El desconocido inclinó el torso hacia adelante. El interior del taxi se volvió pequeño, como si la noche los empujara más cerca. Quiero que entres por mí. Arman Trago Saliva. ¿Cómo, usted? Exacto. El mundo se inclinó un poco. Como si las palabras hubieran roto algo en el equilibrio del universo. Arman dejó escapar una risa nerviosa. ¿Está loco? Yo no puedo entrar a un sitio así. Me mirarían de arriba abajo. Se darían cuenta. El desconocido negó con la cabeza. No, Arman. Nadie notará la diferencia. Cream. Arman se volvió hacia él. No es solo entrar a un hotel. Es seguir instrucciones, lo interrumpió el hombre con calma. Nada más. Arman sintió su garganta cerrarse. ¿Qué clase de trabajo es este? El hombre sacó el sobre y lo abrió lentamente. Sacó un teléfono desechable. Un papel doblado. Una tarjeta de habitación. Este es el itinerario, dijo mientras le tendía el papel. Y esta es la llave de la suite. Arman tomó el papel con manos temblorosas. El itinerario no tenía lógica aparente. O 20:15, bajar al bar del hotel. O 20:30, asentir al portero. O 21, tomar el ascensor 2 veces, sin salir. O 22, pedir servicio a la habitación. 0, hacer una llamada. No eran órdenes. Eran movimientos. Silhouettes. Visibilidad. Arman frunció el ceño. Esto parece un recorrido para ser visto. El desconocido sonrió. Exacto. Necesito que todos crean que yo estuve allí. Captado por cámaras. Recordado por empleados. Registrado con mi nombre. Arman se heló. ¿Para qué? El hombre cruzó las manos. Las observó como si en ellas hubiera cicatrices que Arman no podía ver. Para que no me busquen en otro sitio. Armand sintió un escalofrío frío, profundo. Entonces esto es un coartada. No, dijo él. Es una réplica. Arman Trago Saliva. ¿Y yo soy? Mi sombra, dijo el hombre. Mi otra cara. Mi oportunidad. Arman apartó la mirada hacia el parabrisas lleno de gotas. ¿Y si me niego? Entonces vuelvo a la calle, respondió el hombre sin emoción. ¿Y ellos a ti? Ellos. El desconocido no respondió. Arman sintió que el aire del taxi se había vuelto más delgado. ¿Y por qué yo?, reclamó. La pregunta salió casi como un grito sofocado. ¿Qué tiene mi cara que quiere usarla?
El hombre lo observó, no con juicio, sino con una tristeza extraña. Porque tú y yo compartimos algo que no puedo explicarte todavía, dijo él. Pero lo entenderás esta noche. Armand se quedó sin palabras. El desconocido abrió la puerta del taxi. Ve al hotel. Camina como si te perteneciera. Es tu primer paso. Armand soltó un suspiro largo, pesado. Miró el sobre. Miró su reflejo en el cristal. Y miró al hombre fuera del taxi, bajo la lluvia. En algún rincón de su vida ya había cruzado demasiadas líneas. Pero esta era distinta. Esta tenía forma de espejo. Armand agarró el sobre. Y abrió la puerta del taxi. La lluvia caía fría sobre su cabeza, pero ya no podía volverse atrás. No con ese doble mirándolo como si ya supiera el final. El portero del hotel lo vio acercarse. Sonrió. No dudó. No sospechó. Bienvenido, señor Navarro, dijo. Su suite está lista. Y Armand supo entonces que había cruzado más que una puerta. Había cruzado un destino. El ascensor del hotel subió en silencio, como si conociera el peso de los secretos que trasladaba esa noche. El interior estaba iluminado con una luz suave, cálida, demasiado elegante para un hombre que todavía llevaba la humedad de la calle en el cuello y el olor de su propio coche en la ropa. Armand miró su reflejo en las puertas metálicas. Aquella cara. Aquel perfil. Podía jurar que no era él, porque la expresión que lo observaba no era la de un taxista cansado ni la de un hombre que había dormido entre asientos viejos. Era la expresión de alguien que pertenecía a ese lugar. De alguien que llevaba años caminando por pasillos alfombrados sin que le costara respirar. Era la expresión del desconocido. Cuando el ascensor llegó al piso 20, las puertas se abrieron de par en par, como si el hotel lo aceptara sin resistencia. El pasillo estaba perfectamente iluminado. Alfombra beige, cuadros abstractos, puertas brillantes, silencio absoluto. El itinerario decía, asterisco entra. Deja la puerta sin seguro. Espera. Armand Trago Saliva. Caminó hasta la suite 2008. Introdujo la tarjeta. Un petit dos. Luz verde. La puerta se abrió ante él. La suite parecía un pequeño palacio suspendido en el aire. Una sala amplia, ventanales que miraban a la ciudad, una mesa con frutas frescas, luces indirectas, un sofá que parecía sacado de una revista. Nada allí conocía la pobreza. Nada allí sabía lo que era dormir con el motor del coche como manta. Armand dejó el sobre la mesa y caminó lentamente, tocando el respaldo de una silla, el borde de la mesa, el cristal frío del ventanal. La ciudad abajo respiraba luz líquida. Por un instante imaginó, asterisco, ¿y si esta vida fuera mía? Pero el pensamiento no duró. El itinerario volvió a reclamarlo. Asterisco deja la puerta sin seguro. Espera. Armand la dejó entreabierta. El corazón golpeaba en su pecho con esa mezcla de miedo y adrenalina que no decide si te sostiene o te deja caer. Un minuto pasó. 2, 3. Nada. Hasta que. Un ruido en el pasillo. Suave. Regular. Pisadas controladas, como si pertenecieran a alguien que trabajaba en silencio. Armand se tensó. La puerta se abrió un poco más. Una mujer entró con una bandeja plateada, uniforme del hotel, cabello recogido, expresión profesional. Buenas noches, señor Navarro, dijo. Servicio de cortesía. Armand Trago Saliva. No habló. No sabía qué debía decir exactamente. El itinerario no decía nada sobre hablar. La mujer dejó la bandeja en la mesa. Frutas. Un sobre pequeño. Una nota doblada. Armand entrecerró los ojos. ¿Algo más que pueda traerle?, preguntó ella. No, respondió él con la voz más firme que encontró. Gracias. Ella sonrió con esa amabilidad mecánica que se entrega sin preguntas. Y se marchó, dejando la puerta cerrarse lentamente detrás de ella. Armand esperó a que el clic final sellara la soledad antes de acercarse al sobre. Estaba marcado con un simple número. 7. Nada más. Lo abrió. Dentro, una tarjeta blanca con letras negras. Mantant visible. Te están observando. Armand sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era una advertencia, era una certeza. Él no era solo un reemplazo. No era solo una réplica. Era parte de un plan del que aún no conocía la mitad. Dejó caer la tarjeta sobre la mesa cuando sonó el teléfono de la suite. Un teléfono fijo. Negro. Elegante. Intimidant. Armand lo miró como si fuera un arma. Lo dejó sonar una vez. 2, 3. Tomó aire y contestó. Sí. La voz al otro lado era la del desconocido. Calma pura. Precisa.
Como si ya supiera exactamente en qué punto Arman iba a desmoronarse. Bien, dijo el hombre, ya estás dentro. Ahora escucha con atención. Arman apretó el auricular. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes me observan? ¿Qué clase de juego es este? Uno que no puedes jugar si no me haces caso, respondió él. Y te queda poco tiempo. Arman sintió como el miedo se transformaba en rabia. No me usará como su marioneta sin explicarme nada. Por un momento, hubo silencio. Luego el hombre habló con una franqueza que helaba. Arman, no quiero usarte. Quiero protegerte. Una pausa. Pero hay cosas que no puedo decir por teléfono. Solo puedo guiarte. Y necesito que me creas cuando te digo que esta noche, tu cara te salvará la vida. Arman tragó saliva. El desconocido continuó. Dentro de 10 minutos, el portero llamará a tu puerta. Preguntará si todo está en orden. Le mirarás a los ojos, asentirás y cerrarás la puerta. Nada más. Nada menos. Arman sintió un nudo en la garganta. No entiendo. ¿Por qué todo esto? Porque hay quienes creen que yo estoy en esa habitación, dijo el hombre. Y prefieren verme vivo antes que muerto. ¿Y si descubren que no soy tú? La voz al otro lado fue un susurro afilado. Entonces morirás. Arman cerró los ojos. Dime por qué yo, repitió con la voz desgarrada. Esta vez, el desconocido no dudó. Porque tú y yo, dijo él. No somos dobles. Una pausa. Somos dos mitades de la misma historia. Arman abrió los ojos, entendiendo algo que aún no sabía descifrar pero que lo atravesó como un relámpago. ¿Qué quieres decir? La voz respondió, suave y devastadora. Esta noche, descubrirás por qué llevas mi cara. Y la línea se cortó. El cuarto se llenó de un silencio que no era vacío. Era un silencio que respiraba verdad. Arman dejó caer el teléfono. Sus manos temblaban. No por miedo, por intuición. Por primera vez en su vida, sentía que el mundo estaba a punto de mostrarle una verdad que le había sido negada desde el inicio. Y en ese momento, en ese preciso instante, escuchó un golpe suave en la puerta. 3 golpes. Measurados. Rítmicos. Justo como el itinerario lo había prometido. Arman inhaló. Caminó hacia la puerta, y la abrió. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que la luz del pasillo delineara la figura del portero. Sus guantes blancos, la chaqueta impecable, el porte elegante, pero sus ojos. Sus ojos no eran los de un empleado del hotel. Había en ellos una alerta silenciosa, un análisis que no encajaba con la sonrisa profesional que intentaba mostrar. Señor Navarro, dijo, inclinando la cabeza con cortesía, solo pasaba para asegurarme de que todo esté en orden. Arman sintió un latigazo en el estómago. La frase exacta, la hora exacta, el guión exacto. Sí, respondió él, tragando saliva. Todo bien. El portero lo observó un segundo más de lo necesario. Un segundo en el que Arman sintió que su piel ardía, como si aquel hombre pudiera ver a través de las capas de ropa, de su respiración, de su sangre. Como si pudiera ver quién era realmente. Perfecto, dijo el portero finalmente. Cualquier cosa, estoy disponible toda la noche. Arman inclinó la cabeza, cerró la puerta lentamente. Demasiado lentamente. Porque mientras la cerraba, vio como los ojos del portero no se iban, sino que seguían clavados en él. Hasta el último milímetro. Cuando el clic de la cerradura selló la habitación, Arman sintió que sus rodillas flaqueaban. No por miedo a equivocarse, sino porque entendió algo. Ese portero no estaba allí para él, estaba allí para confirmar algo sobre asterisco el otro. El aire se volvió más denso. El silencio más afilado. Dejó escapar un suspiro tenso, caminó hacia la ventana y apoyó la frente contra el vidrio frío. Madrid seguía brillando abajo, ajena al laberinto de identidades que se tejían en la suite. Pero su mente no le dio tregua. El desconocido dijo que me observan, que necesitan creer que él está aquí, que esta cara lo salva. ¿Salvarlo de qué? ¿O de quién? Se dio vuelta. La bandeja que la empleada había traído seguía intacta. La fruta brillante. Demasiado perfecta. Demasiado puesta. Demasiado conveniente. Arman se acercó. Miró la nota otra vez. Mantant visible. Te están observando. Mientras la leía, sintió una punzada en la nuca. Como si no estuviera solo. Giró la cabeza lentamente, conteniendo la respiración. La suite permanecía igual. Nadie. Nada fuera de lugar. Pero había algo más. Algo imperceptible, hasta que uno afina el oído al silencio. Asterisco una respiración. Suave. Controlada. Pero allí. Arman dio un paso hacia la habitación contigua. Otro. La respiración seguía. Oculta. Paciente.
Extendió la mano hacia la puerta del dormitorio, cuando. Un golpe abrupto. Un impacto contra la puerta principal. El corazón de Armand dio un salto. No era el portero. No era un visitante amable. Otro golpe. Más fuerte. Esta vez acompañado de una sombra que cruzó fugazmente bajo la puerta. Armand, murmuró para sí, no abras. No abras. Su instinto gritaba. Todo su cuerpo temblaba. Entonces lo entendió. No golpeaban la puerta para entrar. Golpeaban para ver si él reaccionaba. Para confirmar si el hombre dentro era quien creían que era. Armand retrocedió. El teléfono sonó. Un timbre brusco que lo rasgó por dentro. Corrió hacia él y levantó el auricular con manos temblorosas. Armand, dijo la voz del desconocido al otro lado, baja, urgente, sin la calma helada de antes. Escucha. No estás a salvo. Armand tragó saliva. Hay alguien afuera. Están golpeando. Lo sé. La voz cortó con dureza. Dime, ¿hiciste exactamente lo que te pedí? ¿La puerta sin seguro? ¿Dejarte ver? ¿Responder al portero? Sí, murmuró Armand. Pero eso solo pareció empeorar todo. No, dijo el desconocido con más fuerza. Eso te salvó la vida. Armand apretó el teléfono. Explícame ya qué está pasando. Del otro lado hubo una pausa. Una pausa tan larga que Armand sintió el vértigo de estar en el borde de una verdad que cambiaría todo. Ese hombre que golpea tu puerta. La voz se quebró ligeramente. No está buscándote a ti. El corazón de Armand latió como un tambor. Entonces, ¿a quién busca? Silencio. Y luego, la frase que abrió un abismo bajo sus pies. Está buscando a mi punto. Armand sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Pero, si piensa que tú estás aquí, ¿por qué no entra? Porque necesita confirmar que me comporto como yo, dijo él. Y tú, no sabes cómo hacerlo. Armand se dejó caer en la silla. Esto es una locura. Me estás usando como escudo. El hombre respiró hondo. No un escudo. Una réplica. Aneco. Una distracción necesaria. Armand apretó los dientes. ¿Y si lo descubren? Entonces no vivirás para contarlo. Armand cerró los ojos. Su cuerpo temblaba. Dime la verdad, susurró él. ¿Quién eres? Esta vez la voz no fue fría, ni controlada, ni distante. Fue humana. Demasiado humana. Soy alguien a quien llevan cazando más de 20 años, dijo el desconocido. ¿Y tú, Armand? Respiró profundamente, como si las palabras cargaran con todo el peso de una vida entera. Tú llevas mi cara porque no somos extraños. Somos algo que jamás debería haberse separado. Armand se puso de pie. El mundo giró un segundo. La habitación pareció achicarse. Las luces, más brillantes. El aire, más espeso. ¿Qué quieres decir? Su voz era apenas un hilo. Quiero decir, dijo él, que no eres mi doble. Una pausa. Un latido. Una verdad anunciándose como un rayo. Eres mi hermano. Antes de que Armand pudiera responder, antes de que su cerebro pudiera procesar esa palabra que caía como un trueno dentro de él, estalló un ruido que rompió toda la suite. El cerrojo cediendo. La puerta abriéndose de golpe. Los pasos entrando. Armand dejó caer el teléfono. No había más instrucciones. No había más voz que lo guiara. Solo había una certeza. La noche acababa de volverse mortal. El cerrojo de la puerta golpeó contra la pared con un estruendo seco, como un disparo que anunciaba que la frontera entre miedo e inevitabilidad acababa de desaparecer. La puerta se abrió con violencia, empujada por una mano que no dudaba, por una fuerza acostumbrada a entrar en cuartos donde la vida de alguien estaba a punto de cambiar para siempre. Armand retrocedió instintivamente, sintiendo como el aire se llenaba de una electricidad distinta. No era adrenalina, no era simple terror. Era caza. Un hombre cruzó el umbral. Vestía un traje oscuro, demasiado sobrio para un hotel, demasiado preciso para ser casual. Su rostro no mostraba emoción. Sus ojos, sin embargo, eran un arma. Fríos. Entrenados. Observadores hasta el punto de incomodar al silencio mismo. Cerró la puerta detrás de él con un movimiento casi elegante. Señor Navarro, dijo con voz grave. Nada en su tono sonaba a pregunta. Era una constatación. Una prueba. Armand sintió como su propio nombre, o el nombre prestado que llevaba esa noche, se le atascaba en la garganta. El desconocido avanzó lentamente, como un animal que olfatea el terreno antes de atacar. Armand recordó las palabras del hombre del taxi. Necesitan creer que yo estoy ahí. Asterisk. Si descubren que no eres yo, no vivirás para contarlo. Respiro hondo.
Intentó imitar la postura del hombre que había llevado su cara, la calma, la dureza, el control. El intruso se detuvo a 1 metro de él, ladeando la cabeza como si ajustara una lente invisible. Durante ese instante, Arman sintió que todo lo que era, sus dudas, su cansancio, su vida entera, estaba expuesto. «Hay movimientos esta noche», dijo el intruso lentamente. «Y algunos no encajan». Arman no respondió. Sabía que cualquier palabra podía ser un error. «Esperábamos verle entrar por el ascensor de servicio», continuó el hombre. «Pero tomó el principal». Arman sintió un nudo formarse en el estómago. El itinerario estaba diseñado para evitar esa sospecha. «También esperábamos un equipaje distinto», añadió el intruso. «Pero usted llegó con las manos vacías». Arman apretó los dientes. Su hermano sabía que cada detalle podía matarlo. Su hermano sabía que cada gesto era un examen. Su hermano sabía que no hacer lo correcto era lo mismo que firmar la sentencia de Arman. El intruso dio un paso más. Arman retrocedió uno sin poder evitarlo. Error. El hombre arqueó una ceja. Curioso, murmuró. ¿Desde cuándo retrocede usted ante mí? Ese usted llevaba filo, llevaba historia, llevaba memoria. Arman tragó saliva. Intentó recuperar terreno. «Ha sido un día largo», dijo con la voz más firme que pudo. La frase salió ronca, quebrada por los nervios. El intruso lo observó unos segundos. Luego olfateó el aire, como si buscara algo que solo él sabía identificar. «Cerraron tarde la puerta», dijo, «muy tarde». A Arman se le secó la boca. El hombre dio una vuelta por la habitación, tocando apenas las superficies. La bandeja, la mesa, la alfombra, cada toque era un análisis. Cada análisis, un juicio. «Dígame», dijo al final, «¿sabe usted que esta suite es un punto de control?» Arman intentó mantener la compostura. «No veo por qué tendría que saberlo». El intruso sonrió. Frío. «Compatible con su sombra». «No», dijo, «usted lo sabe todo. Nunca deja algo al azar, por eso está vivo». Arman entendió el mensaje escondido. Si tú fueras el verdadero, ya sabrías lo que estoy haciendo aquí». El intruso se acercó más. Tanto, que Arman pudo sentirle la respiración. Controlada. Metódica. Peligrosa. «Levante la cabeza», ordenó el hombre. Arman obedeció. El intruso lo tomó por la barbilla, giró su rostro hacia la luz. Arman contuvo el aliento. Si notaba alguna diferencia, si veía algo fuera de lugar, si intuía la verdad, estaba muerto. «Usted parece el mismo de siempre», murmuró el intruso. «Pero hay algo distinto en los ojos». Arman sintió que se desplomaba por dentro. El hombre entrecerró los suyos, estudiándolo como si tratara de leer una palabra grabada en su piel. Y entonces, el teléfono sonó. Los dos giraron la cabeza. El intruso lo miró. Arman también. El teléfono siguió sonando. El intruso esperó 2 tonos. 3. 4. «Conteste», ordenó él, como siempre lo hace. Arman caminó lentamente hacia el aparato. Su mano tembló antes de tomar el auricular. Al otro lado, la respiración del desconocido. De su hermano. «Arman», dijo la voz, apenas un susurro, «te escucha alguien más. No hables como tú. Habla como yo». Arman tragó saliva. El intruso se acercó por detrás, escuchando. «Bueno», dijo Arman con una frialdad ensayada. Dime. El intruso afinó la mirada. Arman rezó para que esa palabra, esa entonación, fuese suficiente. La voz al teléfono continuó. «Te busco en el piso de abajo. No salgas por la principal, saldremos por la escalera este». «Perfecto», dijo Arman imitando la cadencia del desconocido. «En 10 minutos». El intruso giró la cabeza apenas. Una señal, una pista de análisis. Arman cortó la llamada y se volvió. El intruso lo observó. 1 segundo. 2. 3. Finalmente, dijo. «Bien». Arman contuvo un suspiro de alivio. «Nos veremos allí», añadió el intruso. Y salió, sin cerrar del todo la puerta. Como si invitara al peligro a entrar después. Arman quedó solo. Pero el silencio ya no era un refugio, era un reloj. Un contador. Un aviso. Corrió hacia el teléfono, marcó el número que venía en el sobrenegro, apretó el auricular contra su oído como si fuera lo único que lo mantenía de pie. La voz respondió al instante. «Arman», dijo su hermano, «ya no estás a salvo en esa suite». Arman tembló. «Ese hombre, él». «Sí», interrumpió la voz. «Es uno de los cazadores». Arman sintió un escalofrío tan profundo que parecía venir de antes de su nacimiento.
Vas a salir ahora, dijo la voz. No después. No en 10 minutos. Ahora. ¿Y tú? Murmuró Arman. La voz dudó un segundo. El primer segundo de duda en toda la noche. Estoy más cerca de lo que crees, dijo él finalmente. Y esta vez, no voy a dejar que te toquen. Arman cerró el puño. Dijiste que somos hermanos, susurró. Aún no entiendo cómo, pero, ven por mí. La voz suspiró. Profundament. Dolorosament. Voy, dijo. Sal ya. Y esta vez, no te detengas. Arman Colgo. Agarró el abrigo, el sobre, el plano, todo lo que podía cargar. Abrió la puerta de la suite. El pasillo estaba vacío, demasiado vacío. La noche se tensó a su alrededor. Asterisco y Arman dio el primer paso hacia la verdad, y hacia la traición que esperaba un poco más adelante. El pasillo del hotel era un túnel silencioso, iluminado por luces doradas que no lograban calentar el frío que Arman llevaba en la espalda. Cada paso que daba sonaba más fuerte de lo que debería, como si el piso quisiera delatarlo. Como si el eco de su huida fuese parte del juego de alguien más. Sabía que los hombres que buscaban a su hermano no actuaban por impulso. Sabía que cada puerta en ese pasillo podía esconder un oído, un ojo, un arma. Sabía que la noche había dejado de pertenecerle desde el momento en que vio su propio rostro entrar en su taxi. Pero siguió avanzando, porque ahora huía por 2 vidas, no por una. Llegó a la escalera de servicio, empujó la puerta despacio. Crugio. Ese sonido fue una puñalada de alarma en su pecho. Entró. La escalera estaba casi a oscuras, solo una luz tenue colgaba del techo, parpadeando. Unas sombras largas y frías decoraban los escalones. Olía a metal, a humedad y a un eco sucio del lujo del hotel. Arman bajó el primer escalón. Luego el segundo. El tercero. Détente. La voz vino desde abajo. Firme. Baja. Como si saliera de la sombra misma. Arman dio un salto atrás. Su corazón se disparó. De la oscuridad emergió una figura. Lenta. Precisa. Silenciosa. Aiden. Su hermano. El hombre cuya cara llevaba desde que nació, sin saber que no era solo un reflejo. La luz mortecina iluminó su rostro apenas. Ahí estaba. La misma mirada, la misma estructura, la misma sombra en la ceja. Y esa cicatriz fina que los unía como un hilo que nunca debió cortarse. Pero Aiden tenía algo más. Algo que Arman no había visto hasta entonces. Asterisco carga. Una historia escrita en gestos pequeños. La forma en que respiraba, cómo apoyaba el peso en un pie. La tensión en sus hombros. El modo en que observaba todo, como si cualquier cosa pudiera volverse amenaza. Ese no era un simple hombre. Era alguien hecho entre muros invisibles. Baja, dijo Aiden, extendiendo la mano hacia él. Rápido. Arman lo obedeció. No porque confiara, sino porque por primera vez en su vida, tenía a alguien que lo esperaba. Cuando llegó al descanso de la escalera, Aiden lo tomó por el brazo y lo empujó hacia la pared. Su rostro estaba cerca. Demasiado cerca. Como un espejo que decía la verdad. ¿Estás herido? Preguntó. No, dijo Arman, respirando entrecortado, pero ese hombre, ese intruso, casi me descubre. Aiden apretó la mandíbula. Lo sé. Llegó antes de lo previsto. ¿Lo conoces? Preguntó Arman. Aiden bajó la mirada por un segundo, como si esa pregunta detonara un recuerdo que prefería enterrar. Sí, dijo al final. Lo conozco demasiado. ¿Quién es? Aiden levantó la cabeza. Sus ojos eran pozos profundos, llenos de años que Arman nunca vivió junto a él. Es un cazador, dijo, de los que nunca olvidan un rostro. Arman Trago Saliva. Entonces, ¿él te busca? ¿O busca algo más? Aiden respiró hondo, como si cada palabra que iba a decir pesara más que la anterior. Él cree que tú eres yo, respondió, y mientras crea eso, tú sigues vivo. Arman sintió algo en la garganta, un nudo que mezclaba rabia con miedo. Usándome de cebo, entonces. No, dijo Aiden, firme. Usándote para comprar tiempo. Arman golpeó la pared con la palma abierta. Soy una persona, Aiden, no un reloj. El eco de ese golpe viajó por la escalera. Aiden se acercó. No para intimidarlo, para sostenerlo. Arman, dijo con una voz que ya no era fría. Si hubiera tenido otro camino, no te habría arrastrado a esto. Arman apretó los dientes. Entonces dime la verdad, toda, ya. Aiden lo miró largo rato. Largo, como si por fin aceptara algo que llevaba años temiendo enfrentar. Está bien, dijo, pero prepárate. Arman respiró. Estoy preparado desde que entré en tu taxi. Aiden asintió.
Nos separaron al nacer. Arman ya lo sabía, pero escucharlo en voz alta abrió una grieta dentro de él. Mi Roberen, continuó Aidan. Del hospital, de nuestra madre, de nuestra vida. Arman sintió un temblor en las piernas. Un hombre me tomó para convertir mi vida en una inversión, dijo Aiden con los dientes apretados. No en un hijo. No en un hermano. En algo útil. Y yo, susurró Arman. ¿Por qué me dejaron? Aiden bajó la mirada, con la culpa de alguien que carga pecados que no cometió. Porque tú eras sano, dijo. Y yo, no. Arman contuvo el aliento. El hombre que me tomó quería un niño que pudiera manipular, explicó Aiden. Alguien con cicatrices, con fragilidad, con miedo. Alguien que dependiera de él. Arman sintió un ardor en el pecho. Una protectora furia que nunca había sentido. Un dolor que no sabía que podía tener por alguien a quien había conocido solo horas antes. Y cuando crecí, continuó Aiden. Descubrió que su experimento se le salió de control. Por eso te casan ahora. Por eso, dijo Aiden, y por algo más. Aiden sacó un pequeño objeto de su bolsillo. El USB. Negro. Sin marcas. ¿Quieren esto? ¿Qué hay dentro? Aiden lo miró como si dentro de esa pregunta estuviera su destino. Todo, respondió. Los nombres. Las cuentas. Los movimientos. Las operaciones. La información que mantiene vivo su imperio. Arman sintió que el mundo se estrechaba. ¿Y tú? ¿Por qué lo tienes? Aiden apretó el USB entre los dedos. Porque lo robé después de matar al hombre que me robó a mí. Arman se quedó sin aire. Aiden levantó la mirada. No soy un héroe, Arman dijo con una voz dura, rota. Soy un sobreviviente. Y he vivido huyendo desde entonces. Arman dio un paso adelante. ¿Y yo? ¿Qué soy para ti? Aiden lo observó como si cada palabra valiera una vida. Eres quien me falta, dijo. Mi otra mitad, la vida que debí tener. La parte de mí que nunca quiero volver a perder. Arman sintió como la emoción lo quebraba desde dentro. Su respiración se volvió irregular. Entonces deja de usarme como escudo, dijo con la voz temblorosa. Y empecemos a luchar juntos. Aiden tragó saliva. Como si esa idea fuera más peligrosa que los hombres que los perseguían. ¿Estás seguro? Arman asintió. Estoy seguro desde que vi tu cara en mi taxi. Aiden cerró los ojos un momento. Y cuando los abrió, había algo diferente en ellos. No miedo, no carga. Hermandad. Acceptation. Decisión. Bien, dijo. Entonces prepárate. Arman sintió una ola de adrenalina recorrerle los brazos. ¿Para qué? Aiden miró hacia arriba, hacia los pasos que comenzaban a resonar de nuevo en los pasillos del hotel. Para dejar de huir, dijo. Y empezar a elegir quiénes somos. Arman dio un paso al frente. ¿Y quiénes somos? Aiden respondió sin dudar. Hermanos. Una sombra se movió cerca de la puerta del piso superior. Aiden apretó el brazo de Arman. Vamos, dijo. Ahora empieza la parte de la noche donde dejamos de escondernos. Y juntos, descendieron por la escalera, hacia la oscuridad donde los cazadores esperaban. Sin saber que por primera vez, los perseguidos avanzaban decididos. Bajaron los últimos escalones como dos sombras pegadas a la pared, respirando despacio, escuchando cada vibración del edificio. Aiden iba delante, pero esta vez no era un lobo solitario. Era un hermano guiando a otro hacia un terreno donde la verdad ya no podía esconderse. El eco del hotel quedó atrás conforme descendían hacia los niveles de servicio, un laberinto de tuberías, máquinas apagadas y pasillos estrechos donde el aire olía a metal húmedo y sábanas recién lavadas. Un mundo que no aparecía en los folletos. Un mundo de tránsito, de silencios, de secretos. Cuidado, murmuró Aiden. Sus ojos se movían rápido. Calculaba. Como si cada paso ya hubiera sido ensayado en una vida anterior. Arman lo seguía, aún con el corazón golpeándole el pecho, pero con algo diferente en su marcha. No era solo miedo. Era propósito. Llegaron a una puerta gris metálica, sin señalización, con una cerradura antigua. Aiden sacó de su bolsillo una pequeña herramienta que parecía un simple gancho, pero la movió con una destreza que solo nace de años viviendo entre huecos y respiraderos. Un clic. La puerta cedió. ¿Cómo sabes todo esto?, susurró Arman. Aiden le sostuvo la mirada un segundo. Porque crecí en lugares donde las puertas son trampas, no refugios. Enteron. El cuarto era pequeño, lleno de tuberías, un par de carros de lavandería, un espacio que el hotel seguramente usaba para almacenar cosas que nadie debía ver. Aiden cerró la puerta con suavidad. El silencio era tan denso que casi dolía. Tenemos un minuto, dijo. Quizos menos.
Los cazadores ya saben que algo no cuadra en esa suite. Armand se pasó la mano por el rostro. No puedo creer que haya salido de esa habitación con vida. Aiden lo observó con una intensidad distinta, más cálida. Ese USB contiene la verdad de quien nos arrebató de nuestra madre, continuó Aiden. ¿Quién me entrenó? ¿Quién quiso borrar tu nombre? ¿Quién me usó? ¿Quién me persiguió cuando me escapé? Armand apretó los puños. Entonces terminemos esto, Aiden, de una vez. Aiden no sonrió. No podía. Demasiado dolor detrás. Pero su rostro se suavizó. No estás obligado, dijo con voz baja. Tú no elegiste esta vida. Armand dio un paso hacia él. No elegí que me quitaran a mi hermano tampoco. Aiden lo miró como si esa frase lo quebrara por dentro. Armand continuó. Y ya estoy dentro. No se trata solo de sobrevivir. Se trata de recuperar lo que nos arrebataron. Aiden cerró los ojos. Un segundo, solo uno. Pero suficiente para ver la verdad detrás de ese gesto. Había vivido toda su vida creyéndose solo. Creyéndose roto. Creyéndose irrecuperable. Y ahora tenía a alguien que no huía de él. A alguien que decía hermano. A alguien que estaba dispuesto a luchar por él, no contra él. Cuando los abrió de nuevo, ya no hablaba como un fugitivo. Hablaba como parte de un nosotros. De acuerdo, dijo Aiden. Pero esto deja de ser huida, Armand. Esto se convierte en guerra. Armand asintió. Entonces dime qué hacemos primero. Aiden se agachó y abrió una pequeña caja de herramientas escondida detrás de un carrito de ropa. Sacó 2 objetos envueltos en tela. Los colocó frente a Armand. El primero era una pistola. Negra. Compacta. Pesada. El segundo. Unos guantes tácticos. Armand lo miró. No sé usar un arma, Aiden, murmuró él. Aiden respondió con una voz tranquila, sin dureza. Yo te enseñaré. No para matar, para sobrevivir. Armand respiró hondo y tomó la pistola. Le temblaban las manos, pero la sostuvo. Aceptó su peso, aceptó su significado. Aiden colocó los guantes en sus manos. Están viniendo por nosotros, dijo. Podemos escapar, o podemos acabar con su persecución. Armand levantó la mirada. ¿Cómo los detenemos? Aiden se puso los guantes también. Se acercó al carrito de lavandería. Lo movió. Reveló detrás una pequeña rejilla metálica. Conociendo los pasillos que ellos no conocen, dijo. Y llegando al lugar donde guardan sus ojos. Armand frunció el ceño. Sus ojos. Aiden asintió. Las cámaras. Los monitores. El centro de vigilancia interno del hotel. Armand sintió que su corazón se aceleraba. Vamos allí. Sí, dijo Aiden. Vamos a quitarles la vista. Antes de abrir la rejilla, Aiden puso una mano en el hombro de Armand. Escúchame bien, dijo. Cuando entremos a ese centro, habrá 2 guardias. No son cazadores, pero tampoco son inocentes. Nos van a detener si nos ven. Armand tragó saliva. ¿Qué quieres que haga? Aiden respiró hondo. No quiero que dispares, dijo. No todavía. Solo manténlos ocupados. Armand lo miró, con miedo y determinación mezclados. ¿Y tú qué harás? Aiden lo sostuvo de nuevo con la mirada. Había fuego en sus ojos, pero también algo parecido a esperanza. Voy a apagar las luces de sus vidas, respondió. No matándolos, sino cortándoles el control. Armand sintió un escalofrío. No por miedo, por destino. Aiden levantó la rejilla. Listo, dijo. Desde aquí, Armand, el camino se vuelve oscuro. Armand respiró hondo. Entonces avancemos juntos. Y así entraron al conducto angosto, 2 hombres con la misma cara, 2 vidas separadas por la crueldad, 2 sombras caminando hacia un centro donde las verdades estaban por estallar. La noche ya no era cacería, era reclamación. Era el comienzo del contraataque. El ducto era estrecho, oscuro, casi insoportable. El metal estaba frío y vibraba con los sonidos del hotel. Motores, pasos, respiraciones ajenas, vidas que no sabían que sobre sus cabezas se arrastraban 2 hombres con un destino entrelazado. Armand avanzaba detrás de Aiden, oliendo el polvo viejo, sintiendo cada vibración como si anunciara un peligro inminente. Ese túnel no había sido construido para personas, sino para cables y tuberías. Pero Aiden se movía como si hubiese crecido entre esas paredes. Armand pensó. Él vivió en lugares donde la oscuridad no era amenaza, sino escuela. Yo, solo dormía en mi coche. Pero incluso así, algo en su interior había cambiado. Ya no era el conductor asustado intentando sobrevivir otra noche. Era un hombre caminando hacia la verdad, y hacia su propio reflejo.
Aiden susurró sin mirar atrás. Estamos cerca. Arman se detuvo un segundo, respirando con dificultad. ¿Qué es este lugar exactamente? El corazón del hotel, respondió Aiden. Donde se ve todo. Donde se escucha todo. Donde quienes nos casan esperan encontrarme cometiendo un error. Arman tragó saliva. ¿Y qué vamos a hacer allí? Aiden finalmente miró atrás. Sus ojos brillaban con una mezcla salvaje de estrategia y dolor. Vamos a desaparecer frente a ellos, dijo, y después, vamos a quitarle su ventaja. El ducto llegó a una rejilla. Aiden colocó la mano sobre ella y contó mentalmente los segundos. 1, 2. Arman escuchó. 3. Desde el otro lado se oían voces. 2 guardias charlando sin interés, sin imaginar que justo encima de ellos descansaba una historia entera a punto de explotar. Cuando entren, murmuró Aiden, quédate detrás de mí, no dispares. Solo confía. Arman asintió, aunque su corazón martillaba. Aiden retiró la rejilla con una suavidad inhumana. El metal apenas chirrió. Luego saltó. No cayó torpemente. No dudó. Aterrizó en silencio, igual que una sombra que llevaba años entrenando para ese momento. Arman cayó detrás de él. No tan silencioso, pero lo bastante bien como para que Aiden lo mirara con un atisbo de orgullo. Los 2 guardias giraron la cabeza al instante. ¿Qué? Aiden ya se había movido. Antes de que el primero pudiera alcanzar su arma, Aiden golpeó su muñeca, desarmándolo, y lo empujó contra la consola eléctrica. El hombre cayó inconsciente. El segundo guardia reaccionó más rápido. Sacó su pistola. La apuntó directamente hacia Aiden. Arman no pensó, su cuerpo se movió por instinto. Se lanzó contra el guardia, chocando contra él con más fuerza de la que creía tener. Los 2 se estrellaron contra una mesa metálica. El arma cayó al suelo. El guardia intentó incorporarse, pero Arman lo sujetó del cuello de la camisa, respirando agitado, tembloroso, sin saber de dónde había salido esa valentía repentina. Aiden apareció a su lado, tomó al guardia del brazo y lo dejó inconsciente con un movimiento perfecto. Arman se apoyó contra la mesa, jadeando. Lo hice, murmuró, sorprendido por sí mismo. Aiden lo miró con seriedad, pero con algo más. Respeto, lo hiciste, dijo, y acabas de demostrar que vales más que cualquier entrenamiento que me dieron a mí. Arman tragó saliva. Ese elogio lo atravesó como un rayo. Aiden tomó el USB y lo insertó en una de las computadoras principales. Las pantallas parpadearon. Una a una, las cámaras del hotel se apagaron, se congelaron o mostraron imágenes antiguas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Arman. Dándoles exactamente lo que creen que quieren, dijo Aiden sin apartar los ojos de las pantallas. Voy a dejarles una huella digital. La mía. Arman frunció el ceño. ¿Para qué? Aiden respiró lentamente, como si estuviera tomando aire antes de una confesión más grande. Para que piensen que escapé por donde ellos quieren que escapen los fugitivos. Arman lo miró confundido. No entiendo. Aiden se giró hacia él. Esta gente, Arman, no solo persigue. Controller. Manipula. Anticipa. Si creen que soy predecible, bajan la guardia. Arman sintió que un pensamiento oscuro se clavaba en su mente. Entonces, ¿los estás engañando a propósito? Sí, dijo Aiden. Pero eso no es lo importante. Se acercó a Arman. Lo miró como un hermano mira al otro cuando sabe que la verdad duele, pero es necesaria. Lo importante es lo que voy a decirte ahora. Arman sintió como su pecho se tensaba. Aiden continuó. ¿Crees que esta noche es sobre escapar? Sobre sobreviver. Sobre esconderse. Aiden negó suavemente. No lo es, Arman. Es sobre algo más profundo. Arman dio un paso atrás, asustado por la intensidad de su voz. ¿Sobre qué? Aiden lo miró a los ojos. Con una vulnerabilidad que Arman jamás pensó ver en un hombre que vivía en las sombras. Sobre reclamar lo que nos quitaron. Arman sintió que la habitación se achicaba. El aire se volvió pesado. ¿Qué nos quitaron, además de nuestra infancia?, preguntó él. Aiden abrió la boca, pero el sonido se congeló. Un ruido se escuchó en el pasillo. Pasos. Rapidos. Determinado. Aiden apagó la pantalla de golpe. Empujó a Arman detrás de una columna metálica. Ya están aquí. Arman sintió una ola de adrenalina que casi lo dejó sin aire. ¿Qué hacemos?, susurró. Aiden lo miró con una calma peligrosa. Hacerlos pensar que ganaron. Arman no entendió, pero no tuvo tiempo. La puerta del centro de vigilancia se abrió de golpe. 4 hombres entraron. Armas. Botas. Marauders entrenados. Los cazadores.
El primero habló. Está aquí. Las cámaras lo muestran. El segundo miró la consola. La señal viene de esta sala. El tercero se acercó a la pantalla principal y tocó el teclado. No se ha movido del piso de servicio en los últimos 15 minutos. El cuarto sacó su radio. Lo tenemos. Bloqueen las salidas. Armand sintió un escalofrío. Su hermano había proyectado su ubicación, para manipularlos. Y entonces lo vio, por un segundo apenas. Aiden lo miró desde la oscuridad. Era una mirada que decía, este es el paso antes del paso final. Confía. No te dejaré. Los cazadores se marcharon a toda prisa, convencidos de haber reducido el territorio donde estaba su presa. Cuando la puerta se cerró, Armand exhaló al fin. Dios, murmuró, ¿cómo hiciste eso? Aiden salió de la sombra. La única forma de vencer a quienes te cazan, es dejar que persigan un fantasma mientras tú eliges tu camino real. Armand respiró profundo. Ese pensamiento, esa inteligencia, esa oscuridad, todo era parte de Aiden, su hermano. Entonces, dijo Armand, ¿qué viene ahora? Aiden lo miró fijamente. Ahora viene la parte más peligrosa, una pausa. Vamos a forzarlos a salir del escondite. Armand tragó saliva. A los hombres que te han perseguido por 20 años. Aiden asintió. Sí, Armand se acercó a él. ¿Y cómo los obligamos a mostrarse? Aiden levantó el USB entre los dedos. Porque esto, una pausa, es lo único que temen perder. Armand sintió que la piel se le erizaba. ¿Y si vienen por él? Aiden respondió, no. Vendrán por mi punto. Armand entendió de golpe. Ese era el verdadero plan. Esa era la trampa. Ese era el final inevitable de la noche. Aiden estaba usando el USB como cebo. Pero lo que realmente entregaba era a sí mismo. ¿Vas a entregarte?, preguntó Armand, con la voz rota. Aiden lo miró con una tristeza profunda. La tristeza de quien ha cargado solo un peso demasiado tiempo. No voy a entregarme, dijo. Voy a enfrentar mi historia para que tú no tengas que enfrentar la tuya. Armand negó con la cabeza. Ni lo sueñes. Aiden dio un paso hacia él. Armand, tú tienes una vida que aún puede ser tuya. Yo, ya tuve la mía tomada desde el principio. Armand sintió un dolor que no sabía que existía. No, dijo firme. No me vas a dejar atrás. Aiden no contestó, pero sus ojos sí. Tengo que protegerte. Armand lo tocó del brazo. No puedes protegerme. Si te pierdo. Aiden respiró hondo. Y finalmente, cedió. No te dejaré. Un ruido lejano lo sacó del momento. Motors. Voces. Puertas abriéndose. Aiden cerró el puño. Están aquí. Armand lo miró. Entonces vamos a acabar esto juntos. Aiden lo observó como si esa frase fuera el arma más poderosa de la noche. Sí, dijo al fin. Juntos. Y los dos hombres, dos hermanos, dos vidas robadas, dos sombras convertidas en verdad, avanzaron hacia la puerta. La noche no los esperaba. Los cazadores tampoco. Pero nada podía detener el peso de un destino reclamado. Era la última curva antes del final, la última oscuridad antes del alba. Y la última oportunidad para que dos hermanos dejaran de huir. Y comenzaran a existir. El ruido de los motores resonaba como un rugido que venía desde las entrañas del hotel. Aiden y Armand avanzaron por el pasillo de servicio, un corredor estrecho donde cada sombra parecía moverse, donde cada respiración ajena podía ser un disparo, donde cada paso era una decisión irreversible. Aiden iba delante, Armand lo seguía, pero ya no con el temor del hombre que dormía en un taxi. Había algo nuevo en él, algo que nacía del dolor, de la revelación, del peligro. Algo que Aiden reconoció de inmediato. Determination. Escucha, dijo Aiden, deteniéndose ante una puerta que llevaba a un estacionamiento subterráneo. Su voz era firme pero baja, como si supiera que la noche contenía cada palabra. Al otro lado están ellos. No todos, pero los suficientes. Armand apretó la mandíbula. ¿Saben que venimos? Sí, respondió Aiden sin rodeos. Y eso es exactamente lo que quiero. Armand lo miró sin entender. ¿Por qué? Aiden se volvió hacia él, con los ojos oscuros marcados por años de huida. Porque quiero que me miren a la cara. Quiero que sepan que no soy un fantasma. Que lo robado siempre encuentra camino de vuelta. Armand tragó saliva. Y si no salimos vivos, Aiden sostuvo su mirada. Había un brillo extraño, no miedo, no furia, algo parecido a paz. Entonces al menos saldremos como hermanos. No como sombras. Armand respiró hondo.
Aiden apoyó su mano en el pomo de la puerta. Cuando entremos, mantente a mi derecha. No dispares a menos que yo lo haga primero. Arman Asensio. Confío en ti. Aiden lo observó como si esas palabras fueran un regalo que nunca había recibido. Y yo confío en ti, murmuró. Empujó la puerta. El estacionamiento se abrió ante ellos como un pozo de oscuridad. Filas de autos inmóviles, luces parpadeantes, el olor a gasolina y humedad acumulada. Y ahí, entre las sombras, los cazadores. 4 delante. 3 a la izquierda. 2 más escondidos detrás de un vehículo negro. No tenían insignias. No tenían rostros de misericordia. Tenían entrenamiento, paciencia y órdenes claras. El líder dio un paso adelante. Un hombre alto, con traje gris y mirada afilada como vidrio roto. Aiden Cross dijo con voz firme que resonó en toda la estructura. Por fin dejas de correr. Aiden avanzó un paso, Arman a su lado. No corro, dijo él. Ustedes me persiguen. Eso no es lo mismo. El líder sonrió, una sonrisa fría, sin alma. Vienes acompañado. Eso es nuevo. Aiden respondió. No. Lo viejo es lo que ustedes hicieron. Lo nuevo es que hoy dejo de permitirlo. El líder levantó la mano. Los hombres se tensaron. Entréganos lo que robaste, dijo él. Y morirás rápido. Aiden sacó el USB. Pequeño. Negro. El centro de un imperio oscuro. Arman sintió que la tensión en la sala se hacía física, como un nudo alrededor de sus cuellos. Esto, dijo Aiden levantándolo apenas. Los cazadores apuntaron. Arman sintió un golpe en su pecho. Ese pequeño objeto contenía todo. El inicio, el dolor, las pruebas, las respuestas. Y también la mentira que habían usado para separar 2 vidas. Sí, dijo el líder. Eso. Aiden suspiró. Como si llevara años esperando este momento. No lo tendrán, dijo. El líder frunció el ceño. Haz lo que hagas y tú, acompañante morirán esta noche. Aiden sonrió. Una sonrisa breve. Oscura. Little. Eso es lo que ustedes siempre creyeron, dijo. Pero hay algo que nunca entendieron. El líder levantó la mano para dar la orden de disparar. Y Aiden lanzó el USB. No hacia ellos. Hacia Arman. Atrápalo. Arman reaccionó por puro instinto. Saltó hacia adelante y atrapó el USB antes de que cayera al suelo. Los hombres apuntaron a Arman. Y ahí, en esa décima de segundo donde la vida decide su propio peso, Aiden gritó, ahora. Los sensores del piso explotaron en un estallido ensordecedor. No era fuego, era luz. Una luz blanca, cegadora, que dejó a los cazadores paralizados, desorientados, con los ojos ardiendo. Arman cayó detrás de un auto. Aiden se lanzó sobre el líder, derribándolo al suelo. Un golpe. Otro más. Los cazadores intentaron recuperarse, pero la luz seguía impactando como un martillo. Era un sistema interno del hotel. Uno que Aiden ya conocía. Uno que había manipulado desde la consola. Arman lo entendió entonces. Aiden no había venido a entregarse. Había venido a destruir la base de la persecución. La estructura. El poder. Mientras el líder intentaba levantarse, Aiden lo sujetó del cuello de la camisa. Esto es por ella, dijo en voz baja. Arman no entendió, pero no tuvo tiempo. Los cazadores empezaron a recuperarse. El líder escupió sangre y gritó. Matenlos. Aiden se puso de pie. Arman también, los dos, hombro con hombro. Cada cazador abrió fuego. Aiden empujó a Arman detrás de un pilar. El concreto explotó alrededor de ellos. Aiden, gritó Arman. No vas a hacer esto solo. Aiden se volvió hacia él. Su rostro estaba endurecido, pero sus ojos tenían una luz que Arman nunca había visto. Yo no solo estoy peleando por mí, dijo. Estoy peleando por ti. Por lo que nos quitaron. Por lo que nunca voy a permitir que te vuelvan a quitar. Arman tomó aire. Su voz salió rota. Entonces pelea conmigo, no delante de mí. Aiden sintió un golpe emocional. Una verdad que lo abrió por dentro. Y por primera vez, dejó de protegerlo. Y lo dejó luchar a su lado. Los dos salieron de la cobertura. Arman disparó por primera vez. No para matar, para cubrir. Para sobrevivir. Aiden se movió como un filo. Golpeó. Desarmó. Desvió. Neutralizó. 1 a 1, los cazadores fueron cayendo. Algunos huyeron. Otros quedaron inconscientes. Algunos, simplemente, se dieron cuenta de que habían perdido. Pero el líder seguía de pie.
Arman vio cómo levantaba el arma. Aiden, un disparo, un écho violento. Pero Aiden no cayó. Arman abrió los ojos. Sostuvo el aire. El líder tenía un agujero en el hombro. Sangre. Shock. Detrás de él, en la entrada del estacionamiento. La empleada del hotel, la misma que había entregado la bandeja. Ahora sostenía un arma. Y respiraba con calma. Pensé que necesitarían ayuda, dijo con voz baja. Aiden la miró, y algo en su expresión se suavizó. Gracias, Mara. Arman entendió en un segundo. Aiden tenía aliados. Pequeños. Ocultos. Pero reales. Personas que le debían su vida. Personas que creían en él. El líder cayó de rodillas. Temblando. Grunendo. Esto no termina, murmuró. Van a venir más. Van a terminar lo que empezamos. Aiden se acercó, acarició el aire, como si tocara la memoria de un muerto. No, dijo, esto termina ahora. El líder escupió sangre. ¿Quién crees que eres para decidir eso? Aiden miró a Arman. Y cuando habló, su voz ya no era la de un fugitivo ni la de una sombra. Soy quien tú intentaste crear, respondió, y este es mi hermano. El que nunca pudiste borrar. El líder bajó la mirada. La guerra había terminado. Aiden golpeó el arma del líder con el pie, enviándola lejos. Arman se acercó, respirando entrecortado, sudoroso, tembloroso. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Aiden observó la puerta de salida del estacionamiento. La noche afuera. La vida que los esperaba. El futuro que ellos debían elegir. Ahora, dijo Aiden. Comenzamos. Arman miró el USB en su mano. Su mano tembló. ¿Qué hacemos con esto? Aiden suspiró. No necesitamos destruirlo. Necesitamos controlarlo. Arman alzó la ceja. ¿Controlar qué? Aiden sonrió. Una sonrisa leve, pequeña, pero llena de significado. Su imperio se basaba en el miedo, dijo. El nuestro se basará en la verdad. Arman sintió algo nuevo dentro de él. Una fuerza. Un propósito. Aiden continuó. Nunca más dormiremos en coches. Nunca más huiremos. Nunca más seremos sombras. Aiden extendió la mano. Vámonos, hermano. Arman tomó su mano. Y juntos, caminaron hacia la salida, dejando atrás el estacionamiento, la sangre, el ruido, el pasado. Y entrando en la noche. Como dos hombres que habían reclamado su historia. Un desconocido que se parecía a mí me ofreció una fortuna. Y desapareció después de hacerme ver la vida que debió ser mía. Pero aquella noche no fue sobre dinero, ni sobre peligro, ni sobre un trabajo sucio. Fue sobre reconocerme en otro cuerpo, en otro destino, en otro dolor. Fue sobre encontrar un hermano en la oscuridad. Y descubrir que la verdadera riqueza no era el dinero que me prometieron, sino la verdad que por fin pude tocar. La noche que casi me mató, fue la misma que por fin me mostró quién soy.